Bien, Gracias a seguimos. usted. Don René Quevedo está con nosotros. Oiga, mucha gente apostó en el sector alimentos, restaurantes, que el mundial iba a ser un éxito de ventas, pero con la gente que hemos hablado parece que no fue así. Yo no puedo hablar de mi negocio porque yo no me metí en ese tema. Lo mío era desayuno y almuerzo y no vendo licor. Así que, pero los que andaban y apostaron a eso, se prepararon para eso, parece que no están muy satisfechos. Sí, buenos días, Lisbeca, Ana Matilde, Álvaro. Efectivamente, sí, o sea, había una gran expectativa con respecto al Mundial, quizás viendo mundiales pasados. Como referencia en el Mundial de Qatar, eh, donde no participó Panamá, el impacto económico fue de 3.500 millones de dólares, o sea, en economía. Me imagino que esto, pues, dada la situación como está, pues, creó expectativas que no se han cumplido. Pero está pasando algo bien interesante, ¿no? Lamentablemente tratamos a veces de agarrar, digamos, titulares y construir narrativas. Eh, Fíjense qué interesante recientemente se publicó un informe de la Caja del Seguro Social donde anuncia que los ingresos por cuota obrero patronal aumentaron 7%. Em, por otro lado, bueno, la situación en el interior del país está muy clara, una pérdida masiva de empleo, pero es paradójico lo que está pasando en la provincia de Panamá, donde se recuperó, digamos, con creces lo que se había perdido en el 2024 por todo el tema minero y la pérdida del grado de inversión. Eh, pero lo más interesante es que lo que se recuperó, el salario promedio de quienes perdieron sus empleos en el 2024, el 43% ganaba más de $1.000. Pero de los empleos nuevos que se generaron, ¿ok? El 70% gana entre 600 y 1.500. Esto implica que la gente tiene diferentes hábitos de consumo y hay mucha más austeridad. De hecho, las ventas de lotería del 2025 versus el 2026 cayeron 7%. O sea, la gente está siendo más austera con respecto a su gasto y esto está afectando directamente pues, este sector de hoteles y restaurantes. Así que sí, lamentablemente no se cumplieron esas expectativas. Eh, los representantes del sector esperan que las cosas mejoran. Típicamente ese sector, el sector del comercio, gran parte, el 60% de sus ventas lo hace en el último trimestre del año. Eh, Así que ellos esperan que las cosas mejoren. Pero sí, efectivamente no se cumplió la expectativa que se había creado, o se cumplió de manera mixta, porque hay gente que le fue bien. Pero hay una situación económica, o sea, efectivamente tenemos más empleo formal, sí, pero no hay chenchen en la calle, tenemos un problema de liquidez, tenemos un problema de circulante. Y ahora, Eh, en la sí, el último estudio que hizo Concerta, sí, no solamente salimos en un estudio de un organismo internacional como el primer país en materia de desempleo en Latinoamérica, sino que sí, ahora con el estudio de Concerta salimos de número uno en despidos laborales. sí. Esto es importante porque esto es una muestra, ¿no? A ver, desconozco el tamaño de la muestra, así que no puedo hacer no puedo llegar a ninguna conclusión. Pero asumiendo que se entrevistó a 600 gerentes de recursos humanos, que es la muestra que se utiliza para los estudios de salario, la muestra no es representativa porque hay 60.000 patronos activos en la Caja del Seguro Social. Así que, y por otro lado, en contraparte, tenemos un aumento de 7% en los ingresos por concepto de eh, cuota obrero patronal. Significa que hay más cotizantes. Aparte de esto, tenemos la segunda cifra de venta de autos más alta de la historia, la más alta de la década,
Es decir, los bancos están otorgando más crédito y obviamente si yo tengo un contrato de 3 meses, a mí no me van a dar un crédito. Pero creo que para mí la cifra de Concerta yo rescato lo que más me llamó la atención. No tiene representatividad estadística, así que no podemos decir que el 86% de las empresas están despidiendo gente. No lo podemos, no podemos decir. 80%, 86% de quienes ellos entrevistaron dijeron que habían tenido despidos. Sin embargo, sí me llama la atención de esa encuesta, en esa muestra, que el 46% de los despidos se debieron a que la gente no dio la talla. Eso a mí me preocupa, pues por el hecho de que hay una situación complicada. Por otro lado, las empresas están siendo bastante más exigentes con respecto a lo que es rendimiento. Y obviamente eso es un tema que tenemos que abordar. Aparte de esto, necesitamos generar más vacantes. La primera observación, no tenemos un mercado laboral en contracción, tenemos un mercado laboral en expansión, como lo mide básicamente los ingresos por cuota obrero patronal. Pero obviamente tenemos despidos y la mitad se están dando, si tomamos y combinamos las dos cosas, aunque no sean representativas del universo, la mitad de los despidos se están dando porque la gente no está rindiendo. Eso a mí me preocupa por la situación. Ahora, un dato curioso, antes estaba escuchando la entrevista que se le hacía al director de la lotería. Hay, obviamente, cuando hago la referencia a los empleos que se recuperaron, particularmente en Panamá, la provincia de Panamá, porque la situación de Panamá Oeste, es diferente a la del resto del país, donde obviamente hubo una pérdida masiva de empleo. El 43% de los empleos que se perdieron con el tema minero en el 2024 eran gente que ganaba más de $1,000. Y de los que se recuperaron, 70% están en la franja entre 600 y 1,500. Eso quiere decir que es gente que tiene otros hábitos de consumo, que están priorizando. Y aparte de esto, hemos tenido una reducción importante en la morosidad bancaria. Las hipotecas en el último cuatrimestre, en el primer cuatrimestre, pasó de 4,9% a 4,1%, ¿okay? Los créditos con más de 60 días. En las tarjetas de crédito, de 9,4 a 8,5. O sea, la gente se está priorizando sus gastos. Entonces, obviamente, no está gastando, y lo acabamos de ver. Es mi interpretación, ni yendo a comer. El comercio y los hoteles y restaurantes son los principalmente afectados por las restricciones o reducción del gasto discrecional, que es el que yo uso, digamos, justamente para este tipo de cosas. Y de hecho, vimos que otro factor, un tema interesante, es que nosotros, el nivel de tránsito de pasajeros en mi bus y el metro está prácticamente al mismo nivel en los primeros 5 meses que teníamos antes de la pandemia, 1% menos. Es decir, la gente se está moviendo. Sin embargo, hubo una caída de 7% en la en la venta de loterías el último año. O sea, la gente obviamente está priorizando sus gastos y estamos viendo una combinación, falta de liquidez y obviamente una priorización de gastos, y está teniendo como efecto lo que estamos viendo a nivel de comercio y a nivel de bares y restaurantes, que tenemos que ver cómo potenciamos. Obviamente necesitamos liquidez, la economía necesita liquidez. El Chen está directamente relacionado con la liquidez, con los niveles de circulante, y creo que es un tema que tenemos que abordar. No es un tema lamentablemente nosotros somos mejores juzgando que entendiendo. O sea, yo no puedo decir, bueno, es que el culpable es fulano o mengano, si no sé qué es lo que está pasando. Así que yo creo que sí, lamentable es el tema que tenemos que priorizar. Tenemos que priorizar esa industria, el turismo. Lamentablemente el año pasado entraron 3 millones de turistas al país, y el turismo como actividad, la población ocupada cayó, perdió 294 empleos. Así que, como digo, no estoy haciendo un juicio, estoy haciendo una autopsia. Esto es lo que hay. Pero, René,
somos un país caro. Sí, Estamos en sí. la lista también de los países más caros. Solo nos supera Costa Rica. Sí, sí, o sea, es una combinación de elementos definitivamente. Sí somos un país caro. O sea, yo creo que tenemos que entender, y hay otros temas que tenemos que mejorar. El tema basura, por ejemplo, un tema que tenemos que abordar. Pero el turismo es algo que tenemos que desarrollar. O sea, sí o sí. El tema es que obviamente si no hay chen no hay consumo. ¿Ok? Y obviamente yo creo que creer en pajaritos preñados nos hace parte del problema, no de la solución. Pero sí es un tema que tenemos que abordar, tenemos que hacer eh, como destino, bajar los costos o mejorar el valor. O sea, porque dentro de todo esto, si yo voy a un destino caro, pero lo que recibo es, bueno, obviamente algo superior, pues obviamente yo veo la relación costo-beneficio. Yo creo que tenemos que primero mirar cifras, miremos qué es lo que está pasando y tratando de entender. Tenemos que poner más plata circular en la calle. eh, y yo creo que y ponerle el chenchen en el bolsillo a la gente. Pero eso es un proceso, no es un acto, ¿no? Lamentablemente, pues, como hemos hablado ya aquí antes, se pensó que el Chen iba a venir por decreto y que estaba en un colchón en el mes. Así que, pero dentro de todo esto, como aspecto positivo, vamos a ponerlo así, por primera vez en 13 años, el año pasado, fue el sector privado y no el Estado que generó los empleos. Eso es positivo. Pero obviamente esto es un proceso. La gran pregunta es si eso fue una coyuntura o una tendencia. El año pasado generamos 63.000 nuevos empleos formales privados y sabemos que perdimos 22.000 empleos agrícolas formales, la mitad de ellos en Chiriquí, Bocas del Toro. Esto significa que el año pasado la economía generó 85.000 empleos formales no agrícolas. O sea, y esto obviamente plantea todo el tema este de los 80.000 nuevos empleos. Ya lo hizo la economía el año pasado. La pregunta del millón es si podemos repetir. Y yo creo que eso está por verse. Pero yo creo que es importante que miremos data. Necesitamos inyectarle liquidez a la economía, necesitamos bajar la burocracia, necesitamos reactivar la construcción. Perdimos 60.000 empleos agrícolas. La construcción es un sector que tiene que potenciarse, particularmente en el interior del país, pero esto va a ser un proceso, ¿no? Por lo pronto creo que tenemos una situación, la generación de empleo tiene que ser la obsesión nacional y eso está íntimamente ligado con la generación de confianza y la inversión privada. Lo positivo dentro de todo esto, porque si vemos la inversión extranjera, pues tenemos una historia de terror. ¿Okay? Nosotros pasamos de 5.000 millones de dólares en el 2018 a ni siquiera 900 millones el año pasado, una caída del 82%. Y en los primeros tres meses de este año vamos 60% por debajo del año pasado. Digamos, eso como aspecto negativo. Como aspecto positivo, que lo que estamos viendo de recuperación del empleo se está generando en el sector interno de la economía, que se financia de la banca privada nacional. Sin embargo, ¿qué tan sostenible es esto? Realmente es el gran reto, ¿no? Ok, bueno. Gracias, René, por estar con nosotros en el análisis, como siempre. Vamos a información comercial. Así es, Aseo Capital S.A. informa a la comunidad que a partir del 1 de julio de 2026 inicia oficialmente operaciones en el distrito de Chame, brindando cobertura integral de recolección de desechos en los 11 corregimientos. ¿Sabías que tu vuelto puede ayudar a quienes más lo necesitan? Hoy puedes sumarte a la campaña Granito de Esperanza, donando tu vuelto mínimo al pagar en caja. Cada aporte se convierte en salud, educación y bienestar a través de la Fundación Extra Contigo. Un pequeño gesto puede generar un gran impacto